Voy a tratar de ser un moderador moderado. La verdad que Fernando puso la vara muy alta en la charla anterior. Y además acá tengo algo, en esta charla en particular hay algo que me gusta mucho, eh, y es estar presentando y dialogando con amigos. Eh, Amigos, colegas, hemos trabajado mucho juntos también en la política y hemos sido socios. Y también lo tengo que decir, todos los tres en algún momento han hecho aportes muy significativos a mi carrera. No solo la carrera de productor, también la carrera de política y, acá con Vanessa, la carrera educativa. Así que gracias a Vanessa, hace muchos años que soy docente de la Escuela de Cuba, y fue ella la que me introdujo en ese mundo hace ya 20 años, ponele. Así que la verdad que es un placer, es un honor. Los admiro a los tres, los he copiado, he tratado de copiarlos. Así que nada, tenemos que hablar de coproducciones iberoamericanas y plataformas. Y la primera pregunta que me surge es si esto no es un oxímoron o hasta dónde es posible una coproducción iberoamericana en plataformas. Después podemos hablar de cada cosa en separado, pero me parece interesante este plan. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá. Gracias por las palabras, Nacho. Es verdad, todos hemos, además de ser colegas y amigos, todos hemos coproducido, trabajado juntos en algún momento. Mariela es mi socia y coproductora de más de 15 películas, por lo menos juntas. Con Juanpi hicimos un par de cosas, con Nacho también. Y preguntándonos si es posible coproducciones y plataformas, creo que este no es el momento ideal para eso. La realidad, en coproducciones iberoamericanas, es decir, entre países y plataformas, yo creo que es más un espíritu del cine a la vieja usanza, de la idea de sumar territorios al coproducir. Y creo que las plataformas, al menos de momento, y un poco lo que todos estuvimos conversando durante todo el día, es que son un poco cambiantes y van viendo qué va pasando a medida que se van estableciendo, que se van desarrollando. Mi sensación, pero aquí tenemos muchas personas que pueden también dar la suya, mi sensación es que las plataformas son un poco local for local, ¿no? Producto local para espectadores locales. Se manejan un poco dentro de ese esquema, excepto que dijéramos dar un servicio de producción, pero si decimos producir un contenido entre Tornasol y Jado, cosa que hemos hecho durante muchos años, en este momento no es quizás la manera más sencilla si fuéramos a hablar con una plataforma en cada país. Eso es lo primero que me viene a la cabeza. Tenemos una experiencia pasada que fue La Noche de 12 años. Exacto. Que sí fue una coproducción con Argentina, con Uruguay y con Francia, la cual hubo una plataforma que fue Netflix, que tuvo toda Latinoamérica y que incluso después llegó a comprar muchísimos países, los países que quedan libres del mundo. Pero eso ya fue hace unos cuantos años y es un esquema que yo no sé si hoy se repetiría, ¿no? Quizás como licencia, como se explicó en la charla anterior, ¿no? Que fue bastante específico, ¿no? Quizás una licencia, un proyecto que decidiéramos coproducir nosotros, generar gran parte de su financiamiento entre los países o entre las empresas coproductoras nacionales, en todo caso, y fuéramos a buscar a Netflix, como fue en el caso de La Noche de 12 años, para una licencia, para una precompra, para un adelanto de distribución, bueno, las maneras en que eso se pudiera gestionar, eso quizás es posible, sí, pero bueno, ahí Netflix entra como un socio, como una plataforma de exhibición, ¿no? Como antes podíamos obtener mínimos garantizados de distribuidoras internacionales. Ese es un esquema que yo sí creo que es posible, pero la plataforma entra a jugar después en el proyecto. Perdón. Yo creo que sí sería posible, y la verdad que nunca lo había pensado hasta que lo acaba de plantear Nacho. La verdad que en un momento pensé que no había compatibilidad en eso, y lo que acaba de decir Mariela, si bien era un periodo experimental de las plataformas, me parece que es posible. A nosotros, desde Argentina, digamos, negociando licencias, muchas veces nos piden el territorio de España anexado a la TAM, ¿no? Después pidiendo unos pesos más, un peso menos, dame Italia, dame alguna otra cosa. Pero yo creo que sería posible, y me parece que España y Argentina tendrían
sus beneficios y sus carry rate, digamos, para complementar con la licencia, ¿no? Sí, el tema, sí, creo que es posible. Por ejemplo, ahora me estaba acordando, una de las imágenes que vieron es de una serie que acabamos de estrenar, que hicimos desde Tornasol, con otros coproductores españoles, con Disney Latam y Disney España, vendiéndolos por separado y vendiendo como licencia. También teníamos rodaje en Colombia y podía haber sido una coproducción con Colombia. En ese momento, por un tema financiero y porque si le hacíamos coproducción perdíamos parte del incentivo fiscal en España, lo hicimos como un service con Proimágenes en Colombia y entonces... pero la verdad que como es alguien con quien hemos trabajado, Diego Ramírez, a 64, lo hicimos como una coproducción que realmente no fue una coproducción. Pero si hubiéramos decidido que fuera una coproducción, en ese caso podía haber sido una coproducción. Lo que pasa es que también ahora hay como una realidad, primero, que el contenido tiene que ser muy claramente, como dijo Vanessa, de un lugar. Es verdad que ahora los contenidos como, bueno, una parte pasa acá, una parte pasa en España, una parte pasa en Italia, como que tiene que estar muy, muy justificado para que te la compren, ¿no? Y por otro lado, también es verdad que el esquema de financiación influye, porque por ejemplo en España, el productor español puede, y estoy entrando en otro de los temas, pero bueno, el productor español puede desgravarse fiscalmente solamente la parte de su propiedad intelectual, o sea, su IP, su copyright. Entonces, si yo tengo una producción que sale 1 millón y eso es el 100%, si yo digo, bueno, le voy a dar el 20% a Colombia para hacer una coproducción con Colombia, seguramente, depende de dónde lo haga en España, pero lo estoy haciendo en el País Vasco, donde obtengo casi el 50% de desgravación fiscal. Para que ese 20% me dé lo mismo que me da el País Vasco, es muy difícil. Entonces, la lógica que estamos buscando es más una lógica como toda la carga financiera no es un original, es una licencia y se tiene que financiar como lo hacíamos siempre en el cine, donde todo está sobre nuestras espaldas, buscas la mayor rentabilidad, ¿no? Y eso. Pero yo también siempre sigo intentando, Vanessa da fe, que cada rato estamos mandándonos una a otra proyecto, a ver si podemos hacer esto, a ver si podemos hacer lo otro, que la esperanza nunca se pierde, porque yo creo que es la riqueza y la diversidad y la diversidad cultural y el intercambio de historias es lo que hace rico el cine y la serie, ¿no? Buenísimo, ¿no? Me interesaba ahondar un poquito ahora, retomando esto que decías, Mariela, en algo que hoy lo hablábamos en las charlas de la mañana, que tiene que ver con algo que por ahí para nosotros es algo que empieza a ser más frecuente, pero que a veces hay que explicarlo, que es básicamente cuáles son las diferencias básicas entre los originales y las licencias, y qué modelos de licencias y qué modelos de originales puede haber. Hasta donde sé. Bueno, en principio, las plataformas tienen estos dos grandes modelos que ya se charlaron un poco y que podemos tratar de darle otra revisada. Lo que se llaman originales, que tienen quizás dos vertientes. En algunos casos las plataformas tienen un IP, compraron los derechos de un libro, tienen un guión, lo que sea, o una idea que quieren desarrollar y convocan a algún productor para que lo desarrolle, lo haga, y eso es un original, full original, y uno en todo caso da una especie de servicio de producción, siendo siempre estando en cabeza del productor toda la responsabilidad legal, fiscal y de manejo del dinero. Pero el financiamiento es 100% de la plataforma y finalmente el copyright le queda a la plataforma, ¿no? Es un copyright alocado en los Estados Unidos. Luego hay otro tipo de originales que en algunos casos son proyectos que desarrollamos, ¿no? Como
contaba Cristina, me parece, proyectos que desarrollamos hasta un cierto punto las empresas productoras, que después el desarrollo o no lo podemos terminar, o realmente nos damos cuenta de que necesita un impulso más grande, lo llevamos a alguna plataforma y pueden sumarse en la etapa de desarrollo, financiarlo, financiar lo que falte del desarrollo y toda la producción, y la plataforma le sigue llamando originales. La negociación del IP es una negociación, a veces podés quedarte con parte, a veces lo compran todo, pero queda dentro del mundo de la plataforma y vos ya no tenés opción de vender en otros territorios o a otras plataformas, ¿no? Le queda como parte del catálogo de la plataforma. Todo eso igual yo creo que hay grises y negociaciones en todos los casos, digo que depende de la potencia de cada productor, depende de lo que hayas hecho antes, depende de tu vínculo con la plataforma o con la persona que en ese momento encarna las búsquedas del proyecto. Es decir, hay unas reglas que son siempre, como todo en nuestra actividad, posibles de renegociar dependiendo del interés, de lo que pueda producir, de la fuerza que uno tenga para negociar. Y las licencias, que en todo caso yo siento que para nosotros que somos de corazón de cine, de corazón de coproducción, para mí serían siempre las ideales, es poder financiarte en gran medida con tus fondos locales o con inversores o con crédito, digo, financiarnos como a la antigua, ¿no? Con fondos internacionales, y en todo caso que la plataforma entre en algún momento del proceso a financiar una parte y a quedarse con un periodo de tiempo y una X cantidad de territorios, ¿no? O todo el mundo por un periodo de tiempo, o América Latina y España, ¿no? Y luego esos derechos vuelven a vos y vos podés ir a otro lugar, a otra plataforma o venderlos de alguna otra manera. Digo, si yo pensara un esquema, todos los esquemas son interesantes. Estamos en una Argentina con muchas complicaciones para el financiamiento local, con lo cual a mí se me hace difícil pensar, bueno, ¿cómo? Estábamos hablando con Mariela de un proyecto hace un ratito. Bueno, ¿cómo financiamos la parte argentina? Bueno, es una búsqueda. Me gustaría mucho que ingrese una plataforma en algún momento, por supuesto, y sobre todo porque la plataforma replica en millones de personas, ¿no? Y yo creo que eso es el punto. Más allá de que tiene la fuerza económica, lo que tiene es la fuerza de llegar a millones, una expectativa que como personas de cine, de la edad que tenemos, era una expectativa muy lejana. 1 millón de espectadores era Juan Pigali, como era un montón. Y ahora 1 millón de espectadores es el primer fin de semana de casi cualquier cosa que ponemos en una plataforma, o una cosa por el estilo, por decir algo sencillo. Entonces, hay diversos modelos y depende de cada proyecto cuál es el modelo que funciona mejor, ¿no? Y a veces hay estructuras de productoras que hay que sostener y uno dice, ok, cómo no, te doy este servicio y cobro mi fee y los derechos son tuyos y no pasa nada. Pero diría que los que conozco son más o menos de esta familia. Bueno, en nuestra experiencia es un poco como contó Vanessa, y justamente me acabo de acordar un caso de coproducción con licencia, que fue una película que coprodujimos con Chile, que se llama La misma sangre, que la coprodujimos entre Patagonic y Rizoma de Argentina, con Rizoma de Chile. Se filmó en Buenos Aires y nos mandaron a 2 actorazos chilenos, Paulina García y Ñeco, que no me acuerdo el nombre, Luis Ñeco. Esa fue mi primera experiencia de licencia con Netflix, que se dio en un momento en que Disney y Fox estaban fusionando y se nos cayó un acuerdo con HBO, y entonces pudimos entrar en esta situación con Netflix. Y después hicimos otra licencia de una película de Suar. Ahí nos pidieron la primera opción. Si nosotros conseguíamos una venta de remake, nos pidieron la primera opción para ellos. Y la otra licencia que tuvimos, todo esto antes de pandemia, fue la de Hoy se arregla el mundo. Ahí nos pidieron bastante más territorios, porque como dije antes, íbamos pidiendo un poco más de plata, y no solamente nos pidieron España, sino que pidieron Italia y los países escandinavos. Y en las originales, en nuestra experiencia, tuvimos 2, una con Amazon que fue bastante cómoda, aunque traumática, porque en el periodo entre que uno vende el proyecto y empieza la producción y llega el dinero,
uno había pasado una cantidad de dólares y la inflación en Argentina hace 2 años había subido estrepitosamente, mucho más que el dólar, y en el momento de filmar pensábamos que íbamos a la bancarrota total, hasta que, bueno, se dieron esos milagros en la Argentina, pero es una película que le entregamos y nunca más. Y la otra original que hicimos fue Las Hermanas Fantásticas, que ahí sí con Netflix fue una experiencia interesante en el sentido de uno acostumbrado a trabajar con su equipo y hacer las películas que nosotros queríamos y nosotros confiábamos. Había gente nueva que te decía, bueno, el guión así, cambia esto sí, esto no. Era muy gracioso porque la película tenía un número musical a los 2 minutos. Y los de Netflix me dijeron, el número musical no. ¿Cómo? No sé. Bueno, hoy la película está y el número musical está 15 minutos después y dura 30 segundos. Pero bueno, son las cosas que hay que ir aprendiendo, y creo que hoy en una mesa hablábamos, ¿no? ¿No? Bueno, hoy hablábamos del desarrollo de los proyectos y uno tenía que a lo mejor desarrollar pensando dónde iba a llevar el proyecto, y a lo mejor el desarrollo del guión tiene que adecuarse, digamos, a ciertos parámetros que las plataformas van indicando en función del análisis estadístico que tienen de lo que pasa con la información de los consumidores, que saben todo respecto de cómo, cuándo vemos la película. Sí, lo que ha cambiado muchísimo es el manejo de la información, y una información que además nosotros tenemos muy fragmentada, ¿no? Que eso también es un tema, o sea, yo puedo saber cómo fue mi película o tu serie, o vos contarme cómo fue la serie, pero no tenemos toda esa información que sí tienen para sí las plataformas, y que son un instrumento que ayudaría mucho también a saber pensar los proyectos con las nuevas audiencias, porque está claro que hubo un cambio de modelo de consumo, y sobre todo después de la pandemia, está muy claro que hubo un cambio de modelo de consumo, y que lo siga habiendo, porque lo que decía Vané, y lo contabas tú también, Cristina, nosotros hemos decidido en la asociación de AECINE, que es la asociación española de productores a la que pertenezco, hacer Zooms cada 3 meses con todos. O sea, empezamos cada 3 meses, reunión con Amazon, reunión con HBO, reunión con TAR, y reunión con Netflix, reunión con Movistar. Pasan 3 meses, volvemos. Y es impresionante porque cambian tanto que es súper útil saber que la política cambió esto, ahora queremos comedias más comerciales, no, las comedias más comerciales ya estamos saturados, ahora queremos thriller. Entonces, bueno, hemos decidido hacer periódico, y la verdad es que también ellos lo han agradecido, porque también tienen la oportunidad de no estar inundándose con cosas que no van a tener. Entonces se ha creado como una dinámica de bueno, esto es un ejercicio saludable, y lo hacemos periódicamente, y está muy bien. Pero claro, nosotros periódicamente no podemos cambiar la cartera de desarrollo, tirar la cartera de desarrollo, pagaste, te compraste una novela de un thriller espectacular y ahora nadie quiere thriller, me como el thriller, ¿no? Entonces eso es como que también uno tiene que tener como más imaginación que antes para ver cómo vas entrando y en dónde los vas llevando, o esperar un poco a que se estrene algo que sabes que si puede funcionar te va a beneficiar, y esa es la otra. El cambio, el famoso algoritmo, que por ejemplo yo desarrollé con Netflix una comedia, porque no tenía ninguna comedia, y en determinado momento, cuando ya estábamos por el 4º o 5º guión, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a esperar un poco porque no tenemos parámetros de medición de las comedias. Yo digo, no hemos desarrollado una comedia porque no teníamos comedias. Y entonces, al final, lo paramos, y en el medio se metió otra comedia de la gente que hace, los que hacen comedia, Aquí no hay quien viva, y bueno, son comedias muy simbólicas, son una gente que hace muy bien la comedia,
para televisión, y explotó. Y explotó y fue bárbaro. Entonces, claro, empezamos temporada 1, temporada 2, y no tuvimos lugar cuando la métrica para la comedia ya la comedia la estaba ocupando el lugar otro, ¿no? Entonces, esas cosas son como que, bueno, te quedas un poco diciendo, ¿y ahora qué? No sé, igual depende, capaz que hacemos en vez de hacer la temporada, estoy pensando de verdad, agarrar del desarrollo y hacer una peli. Y bueno, y quizás hay que hacerlo, en ese caso ya están por caducar porque fue un desarrollo pagado por Netflix, pero lo puedo recuperar. Igual, entonces, ir pensando cosas o soluciones que se puedan realizar, porque uno, para un productor independiente como nosotros, por ejemplo, es un montón de plata la que se invierte en desarrollo, ¿no? Entonces, hay que rentabilizarlo de alguna manera para poder seguir con todos los proyectos y toda la dinámica, ¿no? Sí, como decíamos esta mañana, no hay que tirar nada, es decir, un desarrollo, ¿no? Que, bueno, no funcionó porque no sé, fuimos a un lugar y no, fuimos a otro y no. Siempre hay un otro lugar, digamos, no es que hay mundo, no es que está cerrado el mundo, o no funciona en este momento. ¿Quién dice si 2 meses, 2 años después o un año después no se está buscando eso? Digo, los desarrollos son muy valiosos y muy costosos y cuestan no solo dinero, cuestan mucho tiempo y mucha cabeza, ¿no? Porque es la semilla, es como de cero a pensar algo, aunque tengas un libro, digo, pero es imaginártelo todo, pensarlo todo, presupuestarlo, una cantidad de elementos de trabajo a cero ganancia, ¿no? Pura inversión de dinero, de tiempo, de cabeza. Y valen un montón, no hay que tirar nada, porque nunca sabemos cuándo vuelven las cosas, digo, y cuándo el algoritmo manda otro mensaje y vienen a buscar algo que ya tenemos. Sí, no solo cambia el algoritmo, también cambian los interlocutores de las plataformas. En varios casos nos pasó a nosotros que empezamos un proyecto con un creativo y un productor y estábamos terminando la filmación y cambiaron. Y viene uno y dice, ¿y por qué hicieron esto? Y porque yo esto lo había pedido. Y nos pasó en 2 plataformas y también nos pasó con un servicio de producción, que era Netflix Brasil, que empezó un proyecto con un creativo y el corte final tardó 3 meses porque se tuvo que hacer cargo de la producción otra persona. Y bueno, entonces, como decíamos hoy, dice recién Vane, no hay que desanimarse, hay que guardar el proyecto, y si cambia de interlocutor, me peino para el otro lado y voy de nuevo. Al fin siempre hablamos con otras personas, en definitiva no hay entidades, son otros como nosotros, que en general estuvieron en nuestro lugar, porque no es que aparece, bueno, puede haber gente por ahí más corporativa, pero cada vez creo que es menos. No son extraterrestres que aparecieron, son personas que estuvieron en nuestro lugar, o que son guionistas, o que han sido productores, es decir, personas con las que eventualmente se puede hablar, es decir, hay que tener la cara dura y seguir adelante. Sí, y también lo percibimos como algo más nuevo, pero es verdad que yo me acuerdo con Telefe, se metían mucho en los proyectos, y ya desde El Secreto a Las Vidas de los Jueves, siempre nos daban un feedback, no era igual la mecánica, pero sí había una mecánica de opinar, o sea que es la plataforma, pero también estuvieron las televisiones antes porque dejaron de invertir, porque siguen estando, o las majors, exactamente. Cuando decías esto me acordaba de una frase de Marin Karmitz. ¿Saben quién es Marin Karmitz? Productor de Kieslowski, productor francés, dueño de unas cadenas de cine muy importantes en Francia, y él decía, en tu producto, en tu contenido, en tu película, no se hablaba ni de producto ni de contenido, en tu película se ve de dónde salieron los fondos. Y eso es cómo fue financiada, decía Marin Karmitz. Y es verdad, porque una película financiada por un ente público que tiene unas regulaciones específicas, ¿no? Tenés que cumplimentar determinadas cantidades de cuestiones, pero hay algo sobre lo creativo donde el ente público no se mete. Una película financiada por ya ni hablemos de las plataformas, por una mayor, por Warner, bueno, ¿qué querrá? Warner, Fox, qué sé yo, y una cara conocida. Y eso ya empieza a jugar dentro de, no hay nada independiente en el cine, todo es dependiente de algo porque el cine es muy caro, entonces todo es dependiente de alguna circunstancia, ¿no? El cine independiente es dependiente de las empanadas que hace la tía.
o no. Y de ahí, de esa dependencia a las grandes dependencias. Siempre estamos atravesados por algún tipo de condicionamiento. Los fondos públicos no inciden en los contenidos o en lo creativo, pero sí inciden a veces en los plazos, y a veces es tan largo el tiempo que entonces vos querés hacer algo con determinado actor o determinado director o directora y esa persona ya no está disponible. No es nuevo esto que estamos conversando, es como una conversación que siempre un poco parecida. Nosotros somos muy viejos. O nosotros somos muy viejos también, les pueden ser las dos cosas. Sí, y una cosa que pensaba mientras comentaban todo esto es que también en el periodo en donde uno desarrolla algo, que eso no, de repente en ese momento no se puede concretar, a veces también es porque uno no está preparado para eso. Y a veces uno cambia y le encuentra la forma, ¿no? Pasan los años, 3, 4, 10, y uno cambia, tiene más experiencia, entendió otras cosas, conoce a otra gente, y de repente aparece un proyecto que sale de un cajón o de un archivo de vaya a saber qué computadora, y decís, este es el momento de este proyecto. Y en ese momento no era el momento. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Vane, quería preguntarte un poquito porque obviamente hemos visto, supongo que todos aquí, Atrapados. Y si no, están en Netflix. Y si no, hay que verlo rápido. Pero estamos hablando de una serie que además de su espectacular producción, estamos hablando de que lo han visto 20 millones de personas en el mundo que han consumido, no sé, 60 millones de horas viendo un contenido argentino. O sea, excede cualquier cosa que nosotros nos hubiéramos imaginado alguna vez en nuestra carrera. Entonces quería que nos contaras un poquito cómo fue el proceso, desde que te contactaron, te llegó el libro y cómo lo fuiste armando. Sí, bueno, justamente ese proyecto llegó por los vínculos anteriores, digamos, todo aquello que empezó con la licencia de La Noche de 12 años, después se convirtió en una primera serie documental que hicimos antes de la pandemia sobre el caso de María Marta García Belsunce, Carmel, que hicimos junto con Mariela. Hicimos luego otro documental también para Netflix sobre el caso Cabezas, tema que nos interesaba mucho. Y ahí es como que, bueno, empezó a sonar en Netflix el nombre de la productora de Haddock en Argentina. Habíamos adaptado 2 novelas de Claudia Piñeiro, entonces me ofrecieron hacer una adaptación de Elena Sabe, una película protagonizada por Mercedes Morán, que también está en la plataforma. Y mientras estábamos terminando Elena Sabe, uno de los vicepresidentes de la compañía de Netflix me trajo un libro y me dijo: ¿vos conocés este autor de policiales? Y me trae un libro de un autor norteamericano muy, muy, muy famoso, Harlan Coben, a quien yo había empezado a leer gracias a Gerardo, el esposo de Mariela, nuestro socio, ¿no? Hace el año 2008 había leído los primeros libros de Harlan Coben. Así que me llegó, dije, un libro de Harlan Coben era como la fantasía de mi vida, producir no entendía. Es una historia, la historia de Atrapados sucede en New Jersey, es una historia, está muy adaptada, es un libro del 2010, el libro original, y había que adaptar muchas cuestiones, por supuesto el lugar, pero había que mantener el espacio, la idea de espacio pequeño, sucede en unos suburbios de New Jersey. Luego había una cuestión vinculada con las redes sociales que están en la serie y que no estaban porque casi no existían, y toda una cuestión respecto de los hijos, la familia, las culpas, los traslados de las culpas, etc. Para mí era soñado trabajar en eso, y en ese momento decidí que lo showrunneara Miguel Cohen, con quien ya había hecho 2 películas que las queremos mucho, Sin Retorno y Betty Boo, y que es un director, venía de dirigir El Reino, con mucha experiencia, y un tipo que piensa muy bien el policial y le encanta el policial, y le encanta el policial negro norteamericano. Y bueno, con Miguel empezamos una tarea de desarrollo de guión, se armó un equipo de guionistas, se adaptó. Y entre toda esa primera discusión, charla y pensamiento sobre la adaptación, era, bueno, ¿y esto dónde lo filmamos? ¿No? Porque para que funcionara la trama era muy importante que sucediera en un lugar donde la gente pudiera conocerse, ¿no? Si bien Bariloche, que es donde finalmente filmamos,
no es tan chiquito como parece, ya es una ciudad muy importante. Sí hay algo en ese mundo un poco secreto, un poco agobiante que planteamos en Bariloche. Y salió, dijimos, bueno, yo había pensado en Pinamar en un momento, pensamos en algún lugar en Mendoza, hicimos varios ejercicios hasta que nos dimos cuenta que Bariloche podía ser un protagonista más y se empezó a trabajar también en los guiones, integrando a la ciudad como parte de la historia, ¿no? Y si los que vieron la serie verán que los nombres son los nombres de la ciudad, los ríos son los ríos, el lago, o sea, usamos toda la cartelería, la policía, digamos, no es que hicimos una historia en Bariloche pero de un lugar abstracto, sino que hicimos una historia en Bariloche de Bariloche, o que podía suceder en Bariloche, excepto la redacción del diario, que todo el mundo la criticó y les pareció que era muy cool, pero bueno, yo vi una igual, entonces nos interesó mantener ese espíritu de lo local y del lugar. Yo creo que eso es un plus muy grande para la serie, que está buenísimo que sea en un lugar donde la gente, nuestros extras, nuestros actores secundarios, los bolos, digo, fue un trabajo como en todas las líneas de la producción, tratando de que tuviera una identidad argentina, por supuesto, y también de ese sur mezcla que hay en Bariloche, ¿no? Que es un sur donde hay un poco de pueblos aborígenes y un poco de extranjeros, y llevar ahí a nuestros talentos y que funcionara. Así que un poco el proceso fue ese, ¿no? Fue un proceso complejo, también diría, nos agarró estuvo a punto de no hacerse, porque entre medio fue el cambio de gobierno y una inestabilidad total, el presupuesto se complicó muchísimo, digo, les parecía como una locura. Tuvimos una larga conversación que nunca olvidaré, que se equivocan un montón si no la hacen, y bueno, la hicimos, trabajando mucho en todos los puntos para que la cosa resultara. Pero bueno, salió bien. Rápidamente con una estadística, ¿cuánta gente trabajó? ¿Cuánto tiempo filmaron? Tengo unos datos buenísimos. Pero bueno, no importa. Filmamos 6 semanas en Bariloche y 6 semanas en Buenos Aires, pero más una doble unidad completa de 8 semanas entre los dos lugares, es decir, fueron muchas semanas de rodaje, trabajaron más de 800 personas entre todas las unidades. En Bariloche hubo una inversión muy grande de dinero, muy grande. De hecho, la semana pasada nos dieron un premio, el gobierno de la provincia. Los que más gastan en Bariloche. Sí, era como el premio a los que más. No, miren, es interesante, el premio lo dio el gobernador, el intendente de Bariloche y el ministro, ya no sé si es ministerio o secretaría de turismo, Scioli, no sé, ¿es ministerio o secretaría? Bueno, secretaría de turismo. Un premio especial por lo que entienden que movió e interesó a la gente conocer un lugar de la Argentina que por ahí no era tan conocido. La serie se vio en 80, 90 países, estuvo en el top 10 durante varias semanas, de 80 o 90 países, desde Estonia hasta lugares en Asia, por supuesto toda América Latina. Y ahí hay, bueno, ese valor agregado enorme que tiene lo que hacemos, ¿no? Que es que llegamos a mucha gente y tocamos cosas muy emocionales y que despiertan interés. Así que fue una movida grande, importante y valiosa, creo. Espectacular. Hay algo muy interesante. Sí. Yo quería contar también que fue una serie solamente española, pero que tiene también una cosa también de un lugar que hicimos este año fue la de Olimpia, el año pasado, que es una serie que es la primera vez que hay un protagonista negro en la televisión española, fue con televisión española, con la televisión vasca y con Netflix en segunda ventana. Pero era la historia de un autor vasco y que sucede en un barrio, que es el barrio San Francisco, en Bilbao, que está al lado del barrio del centro y del barrio más rico, y que quedó como un barrio de inmigrantes, que es
como una isleta y que están intentando gentrificar todos los días y echando gente del barrio, subiendo los alquileres. Cada vez que se queda libre un local lo agarra el ayuntamiento, la municipalidad para transformarlo y dárselo casi gratis a una startup o a unos diseñadores, porque está el objetivo de como limpiar el barrio. Y bueno, y lo hicimos e incorporamos a mucha gente del barrio a trabajar en la serie, no solamente como extra, sino a hacer funciones de cuidar las cosas o de trabajar o de participar a varias asociaciones del barrio. Y la verdad que fue súper interesante, y también la repercusión que ha tenido en San Francisco, ¿no? Hay visitas, hay cosas que como que tienen un retorno muy gratificante, ¿no? Con esa historia tenemos que iba a contarlo antes con esto de la intervención de las televisiones, que fue muy gracioso. Bueno, nosotros, esta es una historia que desarrollamos con otra productora española de A Planeta. Leímos los libros eran muy oscuros, pero queríamos hacer una comedia y la desarrollamos como comedia casi procedimental, porque este es un migrante que no tiene papeles y que no, pero que se hace detective y se transforma en el detective más famoso de Bilbao, simplemente porque sabe escuchar a la gente. Entonces dice, me contaste vos esto y a vos te robaron esto y esto, lo tiene. Entonces con casos muy chiquitos, pero se va metiendo cada vez en más líos hasta terminar una mafia nigeriana. Bueno, la historia iba creciendo, ¿no? Entonces resulta que, bueno, nosotros teníamos una trama lineal y casos por episodio. Y uno de los ejecutivos de televisión que estaba en ese momento nos pidió como toda una trama inmobiliaria y que cruzara también toda la serie, y nosotros la desarrollamos. Y cuando terminamos, habían cambiado los ejecutivos, que nos vino a decir, ¿y esa trama de dónde salió? No, salió de aquí, un poco lo mismo, ¿no? Esto fue, y bueno, al final la cortamos, tuvimos que jugar con la edición, con ese tema y tal. La serie fue muy bien en televisión española, por suerte, porque todo el mundo pensaba que una trama social, la primera vez que había un personaje negro como protagonista, que iba a ser, pero fue muy, muy impresionante lo que trajo, ¿no? Pero lo que me hace acordar lo que está contando Vanessa de Bariloche, como que un lugar todavía tienen visitas, y hay, bueno, y ojalá hagamos la 2. Bueno, el impacto de Granizo acá. No he parado de escuchar a Granizo de que llegué a Córdoba. Y nada, me siento como hice Granizo de repente. Pero sí, impacta mucho, y justamente ayer en la charla con el gobernador salía de cuánto vale esos minutos en tal lugar, ¿no? Y por qué no se mensura. Hay una cantidad de estadística y data que es real. Es real. Esto que cuenta Mariela, digo, quiero hacer un apartado, pero hoy que estuvimos sesión de pitch y todo, quiero que sepan que más allá de sus 160 películas, este proyecto en particular yo la he visto a Mariela llevándolo a los mercados y pitchándolo como el primer día, como con la misma energía y las mismas ganas, y que ya se esté pensando en una segunda temporada, es espectacular, porque el proyecto además es hermosísimo. A ver, quería detenerme en una cosa. Tengo dos cuestiones, pero una es más polémica, así que la dejo para la segunda parte. Hay algo muy interesante que sucede también ahora con el mundo de plataformas, que es valorar o poner mucho en valor lo que está delante de cámara. Nosotros, como productores independientes y que empezamos siempre un camino mucho más artesanal, obviamente teníamos las empanadas de la tía, vendíamos torta para poder filmar, hemos hecho un montón de cosas. Y adelante de cámara era lo que se podía, la casa que conseguíamos, el extra que teníamos, íbamos a la casa de los actores a buscar ropa de ellos, a ver qué quedaba mejor. Y hay algo que ha pasado ahora, que es poner en valor siempre lo que está delante de cámara. Y además hay una frase que me han dicho más de una vez en las plataformas, que es buscar algo aspiracional, ¿no? Como tratar de mejorar la realidad de ese personaje
en la pantalla. Y hay algo que a mí me pasó, y por eso quería preguntarle a Juanpi, cuando empecé a entrar en este modelo, empecé a llegar, para mí la única referencia en ese momento, la gran referencia, no la única, eran las películas de Patagonia. Las películas de Patagonia siempre estaba esta cuestión expresional y siempre el valor de la imagen era importantísimo. Y siempre hacía una diferencia. Y yo me acuerdo cada vez que producía, ni hablar cuando estábamos en Fílmico, uno decía, ¿cuántos metros tiene? ¿Cuánto destinaron a esto? Entonces, para mí hay algo que Patagonia marcó en algún momento, que era poner eso en valor. Les quería preguntar un poco cómo era el diseño y cómo es el diseño como cuando piensan una película. Bueno, me haces acordar a lo que dijo Norma hoy, que le tiembla el ojo cuando nos juntábamos con la gente de arte y alquilábamos una locación, sacaban todos los muebles de la locación y traíamos todos muebles nuevos. Pero sí, eso fue algo, digamos, que se nos fue dando en función, digamos, de armar equipos en los cuales confiamos, se comprometían con el proyecto, un poco también con los directores y la posibilidad, digamos, de apostar con una inversión para lograr un proyecto, digamos, de envergadura, de estar a una categoría mainstream, digamos, donde, como vos decías, sean cosas aspiracionales y trabajar, digamos, con la suerte de poder trabajar con recursos destinados, digamos, a alquilar buenas locaciones, a tener una buena apuesta escenográfica y, digamos, también trabajar con el vestuario. Eso es como un trabajo global, digamos, de la gente de arte con el director y desde producción apoyarlo, digamos, ¿no? También fuimos aprendiendo en la medida de que fuimos trabajando con distintas personas que después, bueno, las fuimos convocando nuevamente, pero básicamente es poder, digamos, utilizar bien los recursos en cosas que están delante de cámara. O sea, gastar el dinero en cosas que están delante de cámara y no detrás. Bien, buenísimo. Parece una tontería, pero en un momento uno está tan acostumbrado al ahorro que a veces piensa que ahorrar en todo es bueno o que terminar por debajo de un presupuesto es bueno y no es tan bueno. Y se nota mucho cuando se hace, pero es un concepto que uno empieza a valorar o por lo menos empieza a entender cuando empieza a tener este tipo de estructuras de producción. A ver, quería reflexionar un punto, algo, porque lo escuché hoy en las charlas, hablando a la mañana, y algo que sale constantemente, que Vanessa recién hizo un comentario, pero me gustaría preguntarle puntualmente a Mariela, que sé que es un tema que la atraviesa, que es, ¿qué se entiende por un productor independiente? ¿Puedo contar una anécdota antes? No, que me decía, cuando decía lo del valor de producción adelante de cámara, me estaba acordando que tuve un peleón impresionante con mi director de producción, que lo conoce muy, muy bien porque alguna vez lo hemos traído para ver cómo ahorrábamos, ¿te acordás? Y bueno, entonces una serie que estábamos haciendo antes, recién terminada la pandemia, con televisión también, y el plano final era Maribel Verdú, que salía de un juicio y tenía descripción de guión, una nube impresionante de periodistas que le increpaban y le decían, porque había ganado la pelea, ¿no? Entonces, a los casinos, era un tema sobre el juego. Bueno, avanza la serie y ese día yo no podía rodaje, no sé, cuando veo el material, una grúa que sube tal, 4 gatos locos. Y yo digo, perdón, Iñaki, pero este es el final de la serie. ¿Cómo vas a haber traído? No me alcanzaba para más. Entonces no he traído la grúa. ¿Entendés? ¿Para qué haces una grúa que se monte, que te sale un platal, si después hay 7 periodistas? Entonces, digamos, ese tipo de cosas hay que pensarlas porque a veces el director de producción como que va muy enfilado hay que ahorrar. Hoy nos pasamos la semana en tanto, te saco los extras.
No, que también un poco esto de lo aspiracional o elevado es la palabra que yo escucho mucho, cuando, algo que sea elevado. Y hay un punto, el otro día alguien me dijo algo que está bien, que es, nadie ve la vida como nosotros la vemos, la gente todo lo ve a través de un filtro de Instagram, así que la vida tal cual es ya no existe, a nivel de las pantallas, digo, ¿no? Pues, gracias a Dios creo que sigue existiendo, pero es una manera de entenderlo, no es que vayamos a hacer cosas a través de un filtro de Instagram, pero es cierto que un caso específico con una actriz, que mis directores querían una sensación muy naturalista, y entonces no la maquillaron demasiado. Vamos a hacer una prueba de cámara, y yo le digo, bueno, miro las pruebas, digo, esto no me va a funcionar, las voy a saludar, y me dicen, pero si no hicimos nada, porque claro, para una actriz o para un actor, maquillarse es el comienzo de su día, es decir, lo planta en el lugar de ser actor o actriz, es decir, es cambiar su rostro por otro, y no había que hacerle grandes maquillajes, solo había que hacerle un retoque, y efectivamente esa idea de a cara lavada, semi cara lavada, es mentira, nadie actúa a cara lavada, todo el mundo, hay un montón de maquillaje, solo que hay maneras de que no parezca. Y me acuerdo que dije, no, esto está mal, esto acá vamos a tener que reconversar esta idea, porque por lo menos en las series de ficción de las que estamos hablando ahora, los niveles de expectativas son muy altos de lo que está delante de cámara, desde el maquillaje hasta los decorados, hasta el vestuario, hasta las locaciones. Realmente se ve todo, y además cada vez somos espectadores más experimentados, le cazamos al vuelo. Los errores de continuidad no se pueden tener más. No puede haber, porque la gente pone y dice, acá se equivocan. Antes pasaba la película y bueno, alguno descubrió el error de continuidad. Ahora siempre se lo digo a mis directores, che, te ponen un stop y se ve que la mano estaba acá y ahora está allá, y hay gente que se dedica a eso para jugar. Entonces, hay muchos cambios respecto de los espectadores y sus consumos y sus intereses, y las varas se ponen más altas. Sí, bueno, justamente con eso tiene que ver una buena elección de locaciones en las que tengan profundidad y vos puedas trabajar en distintos planos, o sea, los actores están en un primer plano, pero uno tiene que trabajar y componer lumínicamente y escenográficamente los 2 y los 3 planos posteriores, para que la imagen no sea solo lo que está pasando con los actores, sino que el entorno tenga una magnitud mucho más grande de lo que se está percibiendo, digamos, en la primera periferia, digamos, ¿no? Esa es la palabra. Son los distintos, periferia 1, periferia 2 y periferia 3, de trabajar y de intervenir la locación en todos esos niveles. Sí, y a veces cuando los proyectos tienen menos dinero, por ejemplo, ahora me acaba de pasar también que hicimos una serie de 5 capítulos, que yo no le llamo miniserie, le llamo serie mini, porque no teníamos nada, teníamos una plataforma muy chiquitita de España que se llama Filmin, había coproducción con Portugal, pero también muy poquito dinero, y lo que las propias, que era particular porque es una creadora, escritora, y era la protagonista y codirigía con otra directora, o sea que era un proyecto muy personal, y las 2 directoras entendieron perfectamente que si no, no se hacía y que tenían que entrar en ese juego, pero las 2 directoras dijeron, bueno, si vamos a tener poca plata, no vamos a poder cambiar todos los muebles, que eso es la primera cosa que te pasa cuando no tenés plata. A la casa que vas a rodar, la vas a rodar así, y en todo caso poner un florero con muchas flores y hasta ahí llegamos. Entonces, pero encontraron locaciones que tenían siempre un ángulo arquitectónico curioso. Y teníamos, por ejemplo, la Universidad de Navarra, que es toda con formas, y se agarraron de eso para ir buscando locaciones que tenían una cosa curiosa y diferente. Y la serie va a tener un nivel muchísimo más alto gracias a esa implicación en intentar resolver un problema creativamente, ¿no? Bueno, y hablando de esto y en relación con las plataformas, no sé, valor de producción. Las plataformas son muy exigentes con el valor de producción, y más allá de conseguir el proyecto y la preproducción,
está el famoso look and feel que piden las plataformas, que es un verdadero tortuoso momento en el que tenemos que filmar, digamos, una cantidad de escenas, decorados, paleta de color, distintos ambientes, como para que la plataforma vea un poco el look, o sea, cómo se ve y cómo se siente la película. Y también es una cosa nueva que hay que hacer y que rompe los quinotos, porque hay que hacerlo 2 días antes, o una semana antes, ¿no?, de largar el rodaje, cuando uno está a 1 metro del piso, y ocuparte de eso es realmente un poco dolor de cabeza. Pero por otro lado, digo, era un dolor de cabeza y uno se va acostumbrando y después va entendiendo el proceso que ellos hacen, la garantía que tienen que tener de por qué te dan la plata, cuánta plata te van a dar, y que eso va a estar, digamos, correcto como ellos necesitan que esté. Entonces, en ese sentido, las plataformas son muy exigentes con las públicas. A mí me ha servido mucho, pese a que me pasa lo mismo, que es decir, uy, ahora viene la semana de Look and Feel, que hay que prepararlo entero porque es un rodaje como tal, tenés que traer a los actores, tenés que maquillarlo, tenés que ir a la locación, tenés que hacer todo muy poquito antes de empezar a rodar, así que como es un poco disruptivo, a mí me ha servido muchísimo, y en principio la devolución de la plataforma, porque te dice, che, esto no lo termino de ver, o acá hay algo, en algún caso tuvimos una cuestión de look de la protagonista, y se vio y se mejoró y se pudo entender antes de empezar a filmar. Yo lo veo medio como una suerte, que alguien te pague para hacer un ensayo general, aunque sea una situación estresante, y a los directores general lo odian, pero es una posibilidad de ver antes de entrar en la locura de un rodaje que ya después no puede parar. Bueno, un parar, mirar, terminarlo, verlo con color, verlo terminado, ver unas escenas probadas y terminadas donde vos podés tomar bastantes decisiones antes de entrar después en un carril sin fin de producción en la que no puedes parar, ¿no? Normalmente hacemos pruebas de cámara, sí, maquillaje, pero vestuario. Más que eso, este nivel es bastante más exigente, y obviamente al tener más exigencia, la prueba y el examen es mucho más profundo. Sí. A mí me pasó, digo, abonando un poquito esto, haciendo el servicio de escena en Argentina, fue una semana de rodaje de Look and Feel, no un día. ¿Por qué? Porque había que hacer absolutamente, pasar por todos los estadios. Primero había que filmar los autos en movimiento y filmar carrera y ver cómo daba eso. Después porque había que definir las diferentes épocas que tenía la serie, y cada época tenía también un color. Después había que ver cómo daban los vestuarios, cómo daban los maquillajes, porque todos los actores se tenían que ver lo más parecido a los personajes reales. Y además teníamos que ver cómo integrábamos un equipo de trabajo conformado por técnicos argentinos, brasileños y uruguayos, y un cast internacional en donde se hablaba chapuceramente inglés. Entonces las pruebas eran a todo nivel, y fue una semana que costó lo que debe haber costado probablemente mi última película. Pero y sin embargo eso nos puso a todos en línea de saber lo que estábamos haciendo bien, lo que estábamos haciendo mal, más allá de que la plataforma además hizo sus observaciones, donde aprobó prácticamente todo lo que estaba delante de cámara, pero también hizo sus observaciones. Pero fue maravilloso, y esto que dice Vane, es un problema, es un dolor de cabeza, pero está buenísimo tener la oportunidad de hacerlo y poder corregir cosas. Yo escuchaba a Norma que decía en la charla anterior que estaba todos los días en el set, y está buenísimo, me encanta eso, y yo recuerdo que hasta hace unos años yo iba al set de visita porque estaba todos los días en el Instituto de Cine viendo que me salía la cuota de crédito. Poder estar hablando de valor de producción en una charla es espectacular, porque quiere decir que también nuestra cabeza, que tiene mucho de creativo y que en algún momento se había desviado hacia la búsqueda de la financiación y ver cómo sosteníamos esa estructura, hoy, todo eso es una parte, pero una vez que cerramos los tratos, podemos dedicarnos a esto, y además sabemos que es un valor, y cuando las cosas no están a la altura también nos las hacen notar, y eso está buenísimo. Hace un rato hablábamos con Cristina en el coffee break que es muy cómodo hacer un original, dormís tranquilo, tenés todo, sabés que vas a terminar, no te va a faltar nada, pero después la película no es tuya, no está en el estante, no le da valor a la compañía por tener una IP. Podés hacer un remake. No podés hacer remake, digamos,
por un lado tiene un beneficio, pero a largo plazo a la productora te la deja, digamos, sin contenido. Sí, y te agrego algo más, que me pasa en lo personal. El mayor éxito que uno puede hacer en una plataforma tiene 1 mes y medio de vida, 2, 3, y después esa película no pulula por otros lugares, como sucedía antes, que uno decía, bueno, salió del cine, pero está el DVD, pero está el video, pero está el canal, la veo en una aerolínea, la reencuentro 10 años después en un zapping, y esas películas se instalaban. Hoy uno ya tiene que ir a buscarla y probablemente nadie la vaya a buscar. Y además está empezando a pasar una cosa con las películas que el espacio es limitado también de las plataformas. Entonces lo que no funciona lo están empezando a quitar. Hay cosas que de pronto hicieron o como originales o como compras que no funcionaron y que no están en ningún lado. O que para buscarlo tenés que sumergirte en encontrar la palabra clave que te la encuentre, porque incluso el buscador a veces no encuentra por el nombre. Es decir, es como, también es verdad lo que dicen de que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que volviendo un poco a la pregunta veneno, yo quisiera definir lo que es un productor primero, porque un poco es verdad que es el rol más difícil de definir, porque hay muchos productores. Está el productor ejecutivo, está el director de producción, el productor delegado, el productor asociado. Entonces, digamos, el productor es aquel que tiene la responsabilidad, que es quien genera el proyecto y lo lleva adelante, y es el que tiene la responsabilidad frente a cualquier cosa que pase, es quien contrata y también es quien lleva adelante la financiación. También, por eso yo sí estoy de acuerdo, y es una cosa que hemos estado hablando, que en un original, como lo contaba Vania, como es el caso de lo que han hecho, a veces en el caso en que el productor ha desarrollado esa idea, después la financiación viene por el lado de la plataforma, también es el productor, y eso creo que tiene que tener el crédito del productor, ¿no? Es verdad que el copyright no va a estar del lado del productor, y eso sí es una cosa muy importante para los productores, poder en alguna medida mantener el IP, aunque no sea todo, porque siempre lo estuvimos vendiendo para hacer las películas. Televisión Española nos compra las películas por A, nos compraba por 20, después por 10, ahora volvieron a los 15, porque le parece, o sea, en 15 años la explotación de esa película no es nuestra, entonces más o menos tiene algo de no tener el copyright durante mucho tiempo, ¿no? Pero también en cuanto al productor independiente, es un modelo, es una cosa que está cambiando mucho. El productor independiente es aquel que no depende de un medio de comunicación, esa es la definición o que no está, su compañía no está mayoritariamente, las decisiones no las toma un medio de comunicación, o su porcentaje de share es mayor que el de un medio de comunicación. Pero es cierto que en este momento productores que en España quedan 4 gatos que no han sido comprados por grandes conglomerados, no siempre tienen un medio de comunicación y por eso siguen siendo independientes. Por eso la discusión se ha movido un poco de qué es la independencia, pero que tienen muchísimo más músculo que lo que tiene uno, ¿no? Hay grandes grupos franceses, sobre todo, que han comprado casi la totalidad de las compañías, y algunos grupos españoles que fueron comprados por chinos han comprado productoras uruguayas y argentinas y colombianas. Entonces, digamos, realmente el panorama audiovisual ha cambiado mucho, y es una cosa que necesitamos seguir hablando. ¿Cómo venimos de tiempo? Estamos bien. Bueno, yo sé que tenemos una audiencia acá donde tenemos gente con bastante experiencia,
pero también tenemos mucha gente que está empezando su recorrido. Y la verdad es que quizás hace unos años teníamos una forma de encarar esas charlas. Hoy, estando en Argentina, está claro que el mundo post-pandemia ha cambiado, muchas cosas se han dado cambios muy abruptos, pero Argentina a su vez le agrega toda la argentinidad, ¿no? Problemas políticos, problemas económicos que hacen que todos esos cambios que en el mundo son un problema, acá son tremendamente problemáticos. Entonces, me siento como en la obligación de que no porque estemos hablando de plataformas y porque en este momento podamos hablar un poquito de valor de producción, diseño de producción, entendamos que de ese lado ustedes están, muchos de ustedes, comenzando esto y creo que por delante hay cosas muy buenas, más allá de esta coyuntura. Entonces quería pedirles a cada uno también una reflexión sobre eso, qué podemos transmitirles para que no sientan que entre nosotros y ellos hay un abismo, cosa que nunca fue la idea, siempre la idea fue somos todos colegas, potenciales socios. Bueno, a mí el mejor proyecto que me picharon hoy es un proyecto que me pichó Mariela, que se lo había pichado a alguien que está en la platea. Así que acá en la sinergia está, me vendió un proyecto, pero ¿cómo no me lo contaron? Se lo contaron a Mariela y me dijo, mira, escuchá esta historia. Digo, eso es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y me parece que un par de cosas. Primero, que sí somos una comunidad o un colectivo de personas que trabajamos juntas, que nos estamos cruzando. Allá veo un colega que estuvo trabajando conmigo todo el año, Guille, que estuvo años trabajando en la productora y nos volvemos a encontrar. Bueno, digo, colegas de todas partes, todo el tiempo nos estamos cruzando y en esos cruces siempre salen cosas. Digo, Juanpi, ojalá podamos hacer algo nuevo juntos. Mariela, hoy estuvimos todo el día tratando de ver cómo levantamos algo. Me parece que primero yo creo que nuestra actividad es totalmente vincular, es decir, las cosas se generan por vínculos. Como decía Norma, me parece que decías hoy, tenés que estar 4, 5, 10 años en vinculación con el director o directora, con tus coproductores. Digo, a mí me llegan todavía pedidos, hace unos días nos pidieron El último traje y los dos escribimos una preciosa película. Un homenaje porque es un homenaje a Miguel Ángel Solán en el Festival de Mar del Plata. Y digo, son vínculos que permanecen. Primero eso, que son vínculos que permanecen y yo pienso que siempre está bueno respetarlos, ¿no? Y querernos y respetarnos y confiar, porque aunque sea por la simple razón de que nunca sabes con cuándo te lo vas a volver a encontrar, si quieren. Por otro lado, porque mejor ser así, pero al principio porque siempre estamos cruzados. Es un ecosistema el del cine. Y lo otro que pienso, estuve en una reunión la semana pasada con una gente muy relevante de distintas industrias culturales que están haciendo una investigación que ojalá pronto sea pública, pero lo que les puedo decir de una investigación que está haciendo un equipo de investigación de muchísimo nivel, es que lo que más tiene para crecer Argentina son las industrias culturales. Ni la soja, ni vaca muerta tiene el potencial económico comprobado de lo que hacemos. Entre lo audiovisual, otras industrias culturales conexas y la industria del software. Es decir, es brutal la posibilidad de crecimiento. Entonces, es todo para adelante. Hoy estamos quizás en un momento, como decís Nacho, de una cierta incertidumbre, porque el mundo y Argentina, pero lo que todo el mundo ve, y la reunión de ayer me parece con el gobernador también da un dato, quienes lo ven muy importante, lo ven muy arriba, ¿no? Como una industria en crecimiento, porque campo para plantar soja se nos va a acabar y petróleo algún día terminaremos de sacarlo. Esto no tiene límite, esto es siempre para adelante porque es un valor agregado y que es el valor de nuestro ingenio, de nuestras capacidades y del espíritu del humano. Entonces ahí hay un mundo que está para descubrir. Yo no creo que estemos nada separados, digo, solo es físico. Perdón. Una cosa simplemente porque me hizo acordar Vanessa que hace poco dio un estudio que había hecho la Universidad de Valencia, pero que hizo un estudio que gracias a la inteligencia artificial ahora se pueden cruzar muchísimos datos que antes no se podían cruzar. Justamente con eso que estás hablando, spotearon que en las localidades o en las ciudades o en los
no pueblos, porque esto necesitabas una universidad, necesitabas, donde las municipalidades habían invertido más en tejido cultural, o habían invertido más en cultura, había subido el PIB de esa ciudad. O sea, el Producto Bruto Interno subía cuando se apostaba más por temas culturales y por desarrollos culturales de creación cultural, lo cual me llamó muchísimo la atención porque esa conexión directa, y por eso lo cuento ahora por la reunión que tuvimos ayer con el gobernador, pero creo que es un dato súper bueno, y que creo que hay que invitar a tener más data que ahora se puede tener para estudiar ese tipo de fenómenos y cómo incide en la mejora de la vida de las personas que tengan más opciones culturales y desarrollo cultural en los lugares. No, yo me quería referir a que, como dijo Vane, no hay distancia, y el cine y nuestra actividad es un trabajo en equipo. Uno tiene que tener la capacidad de dejarse ayudar y no tener vergüenza de armar un equipo y a lo mejor decirle, aparte del equipo, es no sé cómo resolver esto, y por ser el productor no tener la vergüenza de decir eso. Y creo que una de las virtudes de los productores es rodearse de equipo que pueda, digamos, alimentar, digamos, con conocimiento y con ideas lo que uno quiere hacer y no puede resolver. Y además, como dijo Nacho cuando empezó la conversación, en general somos todos amigos, no, digamos, y nos compartimos información. Cuando Vane terminó de filmar en Bariloche, la llamé, tenías una gripe galopante, porque yo tenía que ir a Bariloche a filmar, le pregunté sobre esto, sobre lo otro, a Nacho le pregunté, digamos, todo el tiempo nos estamos compartiendo la información. La verdad que no, son muy pocos los casos de que alguien sea canuto con la información. Y eso me parece que es muy bueno. Y el trabajo en equipo no es solo decirlo, hay que tener la humildad de darle a todo el mundo que uno convoca la posibilidad de que tenga la palabra y aporte lo suyo. Así que, digo, lo importante es eso, dejarse ayudar, pedir ayuda y trabajar en equipo. Sí, yo también quería, desde el punto de vista del desarrollo y de esta invitación a una reflexión de las nuevas generaciones que se integran, primero es tener mucho sentido común. Para mí, que es una tontería de recomendación, pero creo que si el productor no tiene sentido común y pensar las cosas para hacerlas con un poco de cabeza, es decir, los proyectos tienen unas realidades, entonces los lugares donde uno los puede desarrollar tienen unas realidades. Tengamos sentido común en poder empezar, y sobre todo cuando se empieza, empezar con proyectos que son factibles, porque si no estamos abocados ya vamos a estar abocados de por sí a que nos digan muchos noes. Intentemos minimizar esas posibilidades e intentar hacer cosas que uno sienta que son posibles y creérselas, ¿no? Porque somos vendedores de humo, la verdad. Entonces, pero tenemos que verlo, tenemos que creérnoslo, y que tenemos que defenderlo muchísimo, ¿no? Y también la otra cosa que destacan ellos es eso, la colaboración, el chequearse, el aprender, el no tener miedo a preguntar, y el nunca dejar de aprender, ¿no? Yo creo que nunca sabemos lo suficiente, y que a pesar de haber hecho 160 películas, siempre me parece que estoy aprendiendo, y eso es lo que me gusta. Y lo de esta mañana, a mí lo que me gusta es aprender de cómo piensan otros y cómo estructuran las ideas otros, ¿no? Si pueden ir a talleres, ir a workshops, ir a mercados, salir y escuchar. A mí me sirven mucho los mercados, lo que decía Nacho,
defender un proyecto en un pitch o frente a un potencial interesado, porque me escucho a mí decir la historia y le veo la cara de lo que interesa y lo que no interesa. Entonces también voy calibrando un poco, desarrollando en un futuro qué es la parte de esa historia que interesa y la que no interesa, igual empezarlo a pasar al plot B o al plot C, ¿no? Yo tengo acá unos datos del BID del 2021, de un informe interesantísimo que hizo el BID, junto con Netflix, pero que lo supervisó el Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre lo comparto, capaz se los puedo compartir de alguna manera a Mariano para que lo compartas. Es una paginita, pero con esto estuvimos convenciendo a gente para que no cerraran el Inca. El efecto multiplicador del cine se llama el estudio y tiene como 3 o 4 datos básicos que yo los repito porque son impresionantes. En Argentina, por cada 10 millones de pesos que se invierten directamente en la industria audiovisual, se generan 19 millones de pesos en todas las industrias conexas. Pero invertimos 10, generamos 19. En el 2021 se generaron 400.000 millones de pesos en ganancias, empleando a más de 90.000 personas. Y un dato que me parece muy interesante es que, esto es una investigación, para el 2030, para el 2030, se espera que el mercado global de producción, y esto seguramente ha mejorado desde el 2021 ahora, pero en el 2021 se espera que para el 2030 el mercado global de producción de cine y televisión haya crecido 7,2 por año y alcance 170.000 millones de dólares para 2030. Es gigante lo que tenemos por delante. Con lo cual creo que hay que seguir. Sí, con formatos e ideas nuevas también que vienen de un mundo en donde nosotros, un poco por edad, somos más bien analógicos, aunque algunos sean más, yo soy por ahí muy analógico, pero hay gente que está más despierta con todo esto, pero sí es real que la mirada de ustedes va a ser fundamental en los próximos años. Y como decía Juanpi, la asociatividad y el hecho de compartir información y el hecho de pedir ayuda, buena ayuda me refiero, es algo sumamente importante. Digo, por contar una anécdota, hace muchos años yo quería salir del cine muy indie para poder hacer un poco de cine un poquito más grande y tenía un guión de una película que no sé si era indie con plata o mainstream con poca plata, pero necesitaba que esa película tuviera la posibilidad en principio estaba plata, ¿sí? Y después necesitaba que esa película tuviera lanzamiento. Y para eso, los únicos que tenían un muy buen deal era Patagonia. Y le llevé el guión, le llevé el proyecto. Nos sentamos a hablar, hubo un match con esa idea. Y esa película, afortunadamente, ya fue Días de Vinilo, que ya tiene una década larga. Tuvo algo a lo que yo no podía acceder en ese momento. Así como ahora están las plataformas, yo no podía acceder a una distribución mainstream. Digo, en ese momento, las distribuidoras como Disney solo tomaban 2, 3 películas argentinas al año. Y todavía había una cadena de distribuidores nacionales. Y necesitaba que pusieran la plata y la pusieran a riesgo. Porque poner la plata para un lanzamiento era muy riesgoso y era muy caro, sigue siendo. Y necesitaba un canal de televisión, porque una película que tuviera potencialidad necesitaba un deal con la televisión. Entonces todo eso se resumía en Patagonia. Así que con el libro bajo el brazo y tocando timbre diciendo, hola, ¿te acordás que nos vimos en reuniones como esta? Después era un señor muy importante. Lo sigue siendo, pero yo en ese momento estaba en la parcialidad de los estudiantes, todavía casi. Y ese tipo de cosas, como también nos pasó con Vanessa, más de una vez le toqué el timbre a Vanessa, necesito socorro, pasó tal cosa, y Vanessa siempre ha respondido. Y esas cosas, ese modelo de darnos ayuda, me parece que es lo que hay que tratar de trabajar, porque lo hablábamos hoy en alguna de las mesas con respecto al tema de la plataforma, y si voy a la plataforma, bueno, quizás hay que entrar con gente que ya está y trabajar con gente que ya está trabajando, y eso no nos quita nada. No nos quita plata, no nos quita cartel,
nos da experiencia y nos suma. Y un día vamos a estar también ahí, nosotros ayudando, van a estar ustedes ayudando a otros. ¿Cuándo pasa eso? No tengo mucha noción. Hay un momento en donde te vienen a buscar y ahí decís, a mí, si yo estoy pidiéndole a él, decís, bueno, pero me parece como sumamente importante, además de agradecerles por todas las ayudas públicamente, me parece sumamente importante que quede en el registro esto, porque como decía Vanessa recién, el momento es malo, pero vamos a salir como hemos salido de tantas cosas y el potencial es enorme. Y más acá en Córdoba, que creo que ya hace varios años es que se nota que vienen construyendo algo muy sólido. Sobre todo los que conocemos casos de otras provincias que trataron de construir algunas cosas y no ha funcionado por diferentes razones. Así que nada, creo que quiero que por lo menos este cierre deje la sensación de... mira, el tema es así, las preguntas que se fueron haciendo, según me pasa acá la data, las hemos ido respondiendo naturalmente. Así que, no sé, si no llegó ninguna otra pregunta, agradecer